Espero que estén muy bien. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? He recibido algunos mensajes por WhatsApp. Ingeniero, en este momento creo que he hecho un mal cálculo de la hora, ingeniero. Sigue subiendo mi archivo. No está pudiendo subir al Drive para entregarlo. No sé si podríamos darnos hasta finales de la clase. Me falta 15 minutos para que logre subir todo el archivo. Ingeniero, a mí me pasó algo similar cuando intenté convertirlo, cuando intenté descargar la carpeta de Google Drive a zip. Resulta que no se descargaron todos los archivos, entonces tuve que moverlos todos de manera manual. Y pues cuando he intentado subirlo, pues también el caso de mi compañero, pues está también tardando en subir. No Ya, sé si también podría pasarle el link del Drive por si acaso, en caso de que no suba o considerar que termine el proceso de subida. ya, está bien, Carolina. Estoy en este momento viendo la cantidad de estudiantes que han presentado la práctica. Entonces hay 41. Entonces, si eran grupos de dos, entonces son 82 los que han presentado. O sea, vale decir, 2/3 del curso habían entregado. Hay un tercio que no ha entregado del curso. Un tercio. Hemos quedado también que un requisito para dar el examen es entregar el 100% de las prácticas, ¿no? Entonces, lo que esto ya implicaría que una tercera parte ya no tendría derecho al entrar al examen al no cumplir con este trabajo. Bien, y el objetivo de nuestra asignatura es que precisamente ustedes tengan la destreza, las habilidades, ¿no? En términos de todo lo que son los conceptos, ¿no? Y lo que es especialmente los algoritmos, ¿no? Entonces, este trabajo es muy importante porque ciertamente implica la aplicación, ¿no? Y el aprendizaje en términos de estos conocimientos, ¿no? Entonces, como tal, el objetivo no es presionarles, el objetivo es que ustedes aprendan, ¿no? Y practiquen, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, en ese sentido, con ese enfoque y considerando que son ustedes, ¿ya? Voy a darles un tiempo, ¿ya? Para que, y esto ya sería con carácter definitivo, hasta el día lunes, ¿ya? Hasta el día lunes en horario de clases, ¿ya? Pero sin embargo, a los que ya han cumplido hasta hoy, vamos a ponderar, ¿no? Hay que también darles unos puntos adicionales, ¿no? No todos podemos estar en igualdad. O sea, no estamos disminuyendo, sino que les estamos dando puntos extras, ¿ya? Entonces, en ese sentido, queridos estudiantes, vamos a cambiar la fecha de entrega. Entonces, permítanme un segundito entrar y vamos a quedar para el día lunes. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Sí, vamos, Inge, gracias. vamos a cambiar esto. Fecha de entrega, entonces lo vamos a cambiar para el día lunes en el horario de clases 17:15. Disculpe, ingeniero. Para evitar otro percance como el mío, ¿qué podría hacer en caso de que Drive, quisiera descargar un archivo Drive, pero con todos los archivos? Porque cuando intento descargar, pues se me ha descargado a medias. Y pues eso siempre ocurre con Drive o nunca suele ocurrir esto. No estoy entendiendo bien, o sea, ¿por qué necesitaríamos descargar de Google Drive? Digamos, si usted tiene un archivo que quiere descargar, ¿por qué no descarga todo el contenido? ¿Por qué descarga a medias? ¿Eso también suele ocurrir en Google Drive o nunca suele ocurrir eso? Podría ser un tema de conexión de internet, porque si uno va a descargar toda la carpeta, ¿no? De Google Drive, una de interés, entonces tendría que descargar toda la información. Y de que haya un percance podría ser un tema de conexión de internet, intuiría, ¿no? Eso podría ser una razón. Ya, entonces el día lunes estamos quedando a las 5:15, ¿ya? Entonces, para que trabajen con calma y bueno,
Ya estamos cerca a lo que va a corresponder al primer parcial, ¿ya? Y desde ya aquellos que les falta prácticas, algunas cosas, es momento de completarse, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que representa la elaboración de algoritmos a través de diagramas de flujo. Esta vez vamos a ver este otro tipo también que es muy importante, que nos dice este ejercicio, ¿no? Hallar la sumatoria total de los números impares, ya estamos pidiendo que sean números impares, y además que sean divisibles entre 7. Aquí hay que tomar muy en cuenta el tema del que acompaña de los operadores lógicos, ¿no es cierto? Por lo que Inge, vemos... disculpa una pregunta. Sí, adelante. Inge, justamente, si hemos trabajado, digamos, de entre dos personas para los videos, todo eso, el código que teníamos que poner, puro a su continuación nomás teníamos que poner, o un guión o algo teníamos que anotar. Podría ser con un espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner alguien C070, espacio C085. Listo, Entonces, muchas gracias, ingeniero. ya, perfecto, punto sí, Y punto no. justamente el archivo yo lo subí directamente, o sea, en una carpeta y lo subí directo, o tenía que subirlo sí o sí a Drive. Tendríamos que subir donde más o menos está especificado, ¿no? Para la entrega de las prácticas. En este caso tienen práctica, funcionamiento de una computadora estar, ¿no? Con 2005. Ahí es donde tendrían que subir. Listo, muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? Con mucho gusto, vamos a cambiar la fecha, y 23 de mayo. Ahora sí, ¿no hay alguna pregunta así para evitar interrupciones? Ingeniero, Sí, adelante, por favor, Ronan. disculpe, en cuanto a la entrega, solo uno de los dos tiene que entregar, ¿no? Solo uno de los dos, sí. Está bien, muchas gracias. ¿Listo, Ronald? ¿Alguna pregunta más con relación a la práctica? Bien, creo que no hay más. Muy bien. Ahora sí, continuamos con nuestro avance, ¿no? Entonces, aquí nos dice el ejercicio hallar la sumatoria total de los números impares y que sean divisibles entre 7, del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar unos minutos para que ustedes intenten hacerlo y luego de unos minutos lo hacemos entre todos, ¿ya? Aquí el objetivo para practicar es que intenten hacerlo, ¿ya? De esa forma uno aprende más, ¿ya? Entonces, unos minutos y luego estamos. Si alguien ha logrado hacerlo, entonces manda en el chat de Google Meet su resultado, lo que ha logrado, ¿ya? Adelante, por favor. Vamos a continuar. Muchas felicidades a Carolina, Iván Orozco, Noel y Alejandra. Excelente lo que han avanzado. Vamos a comparar con lo que vamos a hacer entre todos, ¿ya? Bien, haremos entre todos. Seguramente que al realizar el algoritmo, nos hemos debido preguntar, ¿y cómo es que sabemos que un número es par o impar? ¿No es cierto? O de repente este otro criterio que sea divisible entre 7. Y pues vamos a aprender un comando que es muy importante, que precisamente se utiliza bastante y que permite aquello, ¿ya? Entonces lo vamos a ver a través de este ejemplo inicialmente. Vamos a suponer que si tendríamos, por ejemplo, este valor de 14, ¿no? ¿Cómo sabríamos si es par o impar? Pues lo vamos a ver a través de la división entre 2, ¿no? Ahora vamos a tomar otro que va a ser un impar y que también vamos a dividir entre 2, ¿no? Si dividimos entre 2, entonces aquí tenemos, le toca 7, 7 por 2, 14, y la resta nos da 0, ¿no? En este caso, de un número impar dividiendo entre 2, entonces nos toca 6, 6 por 2, 12, y restando nos queda 1, ¿verdad? Entonces, si hacemos la división de otro número, vamos a suponer el 7 dividido entre 2, ¿no? Nos toca 3, 6, la resta, y esto nos toca 1. Vamos a ver que en el caso de un número impar, ¿ya?
de un número impar, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que dividiendo entre 2, entre el valor 2, nos va a dar siempre el resultado de 1, ¿no? Ahora, si vemos el caso de los números pares, a ver, vamos a hacer otro par, por ejemplo, 6 dividido entre 2, 3, ¿no? 6. Entonces vamos a ver que en el caso de los números pares, ¿ya? Este residuo, ¿ya? Siempre va a ser 0 si dividimos entre 2. Y aquí vamos a tener un residuo que va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, lo que aquí interesa y la parte clave importante, por lo que nos estamos dando cuenta, es precisamente en el control de lo que representa el residuo, ¿no? El control de lo que representa el residuo. O sea, nosotros ya sabiendo cuánto es el residuo, nosotros directamente podemos saber si es un número par o es impar, ¿no? Entonces, si dividiendo el número en consideración entre el número 2, el residuo es 0, entonces ya podemos concluir que se trata de un número par. En cambio, si el número en consideración dividimos entre 2 y queda un residuo diferente de 0, entonces el residuo es impar, ¿ya? Entonces la palabra clave es entonces determinar el residuo, ¿no? Entonces vamos a ver un comando que la mayoría de los lenguajes de programación manejan este comando para encontrar el residuo de una operación. Y el comando se llama el comando mod, ¿ya? El comando mod, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja, cómo funciona este comando? Pues de la siguiente manera, ¿no? Si tendríamos que realizar una división simple, tendría que ser, digamos, digamos, 15 dividido entre 5, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ponemos dividido y eso ya sabemos que el A está almacenando el valor 15 dividido entre 5, que está almacenando el valor 3, ¿no? Entonces, de esta forma expresamos la división. Entonces, el mismo formato utiliza, ¿no? Entonces, vamos a poner B, entonces vamos a suponer 15, pero en vez de división, entonces vamos a utilizar el comando que hemos dicho mod, ¿no? Comando mod entre 2. Entonces, este comando lo que nos va a permitir obtener de esta operación, 15 dividido entre 2, ¿no? Va a ser el residuo. Entonces, ¿qué residuo nos va a dar de 15? Nos va a dar el residuo 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este comando mod. Directamente encuentra el residuo de la operación entre estos dos números. ¿Está claro? Ahora, si fuera un número par, vamos a suponer C, vamos a pensar en este número 14 mod 2. Entonces, ¿C qué valor va a estar almacenando? 0. Exactamente, ¿no? Va a estar almacenando el valor 0. ¿Ya? Entonces, ahí podemos observar cuán importante es este comando en términos precisamente de poder identificar si es un número par o impar, ¿no? Entonces ya lo sabemos esta parte. Ahora, si es o no divisible entre 7, ¿cómo podemos saber que si un número es divisible entre 7? De antemano sabemos que el 14 es un número divisible entre 7. Entonces significa que si yo voy a dividir entre 7, el hecho de saber que es divisible, ¿qué residuo implica? ¿Cuánto de residuo tendría si yo hago la división entre 7 de un número que es divisible entre 7? 0. 0. Exactamente, 0, ¿no? Entonces, ahí está el otro criterio importante, ¿no? Entonces, todo número que es divisible a una cantidad que nos interese, su residuo es 0, ¿no? Entonces decimos, si su residuo, ya es la palabra clave, es 0, ¿no? Entonces es divisible, lo voy a hacer en mayúscula, divisible
entre ese número, ¿no? Eso es el concepto, ¿no? Entonces, como aquí es, si dividiendo entre 0, entre 7, su residuo nos da 0, entonces es divisible entre 7, ¿no? Entonces, a la pregunta que nos hace, ¿no? Que sea divisible entre 7, ¿no? Entonces es cuestión también de manejar y usar el mod, ¿no? ¿De qué manera? Pues de la siguiente forma, ¿no? Entonces voy a agarrar de, vamos a suponer, un número divisible entre 14, mod 7. Entonces, como es divisible, una división exacta, entonces va a estar almacenando el valor 0, ¿no? Que si fuese, ¿no? Por otra parte, un número que no es divisible entre 7, vamos a suponer el 17, mod 7, ¿no? Si yo hago esta división, a ver, ¿cuánto nos daría? A ver, hagan el análisis, por favor. Tracing. Tendría que reportar siempre el residuo, ¿verdad? Entonces, aquí 2, 14, restamos 3, ¿no? Entonces estaría almacenándose el valor de 3, ¿no? Está claro, ¿no? Lo que hace el mod. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que un cierto número es divisible entre 7? Entonces ya hemos dicho, ¿no? Que si su residuo es 0, entonces es divisible entre el número que estemos considerando, ¿no? Entonces, de esa forma podemos saber si un número es divisible o no entre 7, ¿no? Bien, entonces vamos a elaborar el diagrama de flujo. Entonces comenzamos nuestro programa, inicio, ¿ya? Entonces nos dice hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Tenemos que pedirle al usuario que ingrese un cierto valor, ¿no? Entonces diremos al usuario, favor, ingrese un valor, ¿no? Entonces, entre comillas dobles, y el valor que ingrese el usuario se va a almacenar en la variable n, ¿no? El bloque de ingreso de datos, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Eso es la primera parte, ponemos alfa, ¿no? Ahora viene el proceso, ¿no? Nos dice hallar la sumatoria total de los números impares y que sean divisibles entre 7. ¿Qué significa eso? La sumatoria total de los números impares que sean divisibles entre 7, ¿no? Vamos a suponer que aquí el usuario ingrese, es siempre bueno comprender y entender bien lo que nos está planteando el problema, porque sabemos que un problema bien comprendido representa el 50% de la respuesta, ¿no? Entonces, hay veces conveniente darse un valor. Vamos a suponer que el usuario ingrese 17. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿No? Los números impares, ya, entonces tenemos los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Estos son los impares, ¿no? Y que sean divisibles entre 7.
y, o sea, la palabra y, como ya sabemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta redacción. Aquí nos está pidiendo el y, o que ya sabemos que es el an, ¿no es cierto? O sea, que a la vez tenga que cumplir las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces vale decir que sea divisible entre 7. Entonces este no es, esto tampoco, este sí es divisible, es impar y divisible entre 7. Este no lo es, no lo es, no lo es. Y tenemos algún impar y que sea divisible entre 7, observamos que no, ¿no? Entonces, el resultado nos está pidiendo la sumatoria. Entonces, la sumatoria o la suma va a ser pues únicamente el 7. Si habría otro número, por ejemplo, si hubiese sido el 21, bueno, cambiaremos eso para que se comprenda bien, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sea 21 para que ingrese dos valores y se note que hay la suma, ¿no? A ver, si me permiten, voy a cambiar de color. Ya está. Entonces estamos hablando 15, 17, 19 y 21. El 19 no es divisible entre 7, el 21 es impar y a la vez divisible entre 7, ¿no? Entonces tendría que ser 7 más 21. Entonces la variable suma que tiene que darnos tiene que ser 28, ¿no? O sea, estamos sumando aquellos valores que son impares y que son divisibles entre 7, ¿no? En este caso el 7 y el 21, ¿no? Considerando que n es 21, ¿no? Entonces el resultado nos está dando 28. Eso es lo que tiene que arrojar nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Entonces aquí, a ver, por favor, esto es importante que ustedes lo tomen muy en cuenta. ¿Qué tal si yo quiero utilizar ya no el y, solamente para que domine el arte de la redacción y la comprensión en este caso? Yo quiero que sea, a ver, veamos, or, que sea el or. ¿Cómo tendría que redactar aquí? En vez de y, ¿qué pondría? A ver, por favor, sus propuestas a través del chat. ¿Cómo redactarían eso? O sea, que sea un or, que el usuario esté obligado a utilizar un or. ¿Cómo harían su redacción? Recordemos que el or, ¿qué es? El or es el i y el o, ¿no? ¿Cómo harían la redacción para poder contemplar ese operador lógico? Ya no sería el i, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? ¿Alguna sugerencia? Ya, iremos más allá. Que no sea or, digamos que sea sor. Ya, esto ya sabemos que es solo o. ¿Cómo harían la redacción con el sor? En el sor, si ambos son iguales, ¿nos sirve o no? Que los dos sean verdaderos. No, ¿verdad? Solamente es el o. ¿Cómo sería entonces su redacción? Podríamos colocar, ayer la sumatoria total de los números que sean impares o que sean divisibles entre 7.
¿Alguna propuesta escrita? Creo que nadie ha presentado, ¿no? A ver, ¿qué me decían? ¿Alguien estaba, por favor, hablando? ¿Tenemos que escribir con comandos o En no términos, necesariamente? en términos textuales. A ver, podría ser lo siguiente, por ejemplo. Miren, a ver, una redacción sería hallar la sumatoria total de los números impares, ¿no es cierto? Como tiene que ser el O, tendríamos que decir o que sean divisibles entre el 7, pero no los dos a la vez, tendríamos que especificar, ¿no? Tendríamos que, en la redacción del problema, si queríamos plantear y que para el programador se dé cuenta, tendríamos que decir, hallar la sumatoria total de los números impares, o bien que sean divisibles entre 7, pero eso sí, que no sean divisibles o que no cumplan las dos condiciones, ¿no? Es el ejemplo que hemos retomado, que en algún momento hemos hablado del caso, ¿no? De dos personas que van al banco y de repente entre ellos se ponen de acuerdo y al que atiende al banco le dice, mire, nosotros podemos sacar cualquiera de los dos, pero no los dos a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando veamos este tipo de problemas y especialmente tengamos ese problema de decidir, hay que tener mucho ojo en la forma de redacción para uno definir si puede usar el AND, puede usar el OR o bien solo podría usar el SOR, ¿ya? En este caso, por la condición, nos damos cuenta que es AND, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces terminamos aquí con alfa y continuamos, ¿no? Con alfa. Entonces aquí estamos con alfa. Entonces, hemos dicho que vamos a hallar la suma, recordemos, tenemos que sumar, ¿no? Aquellos valores, ¿no? Que cumplan con las dos condiciones, ¿no? Tenemos que sumar los valores que cumplan las dos condiciones. Entonces, inicialmente, inicializamos nuestras variables, entonces la variable suma, que va a sumar, entonces lo inicializamos con el valor de 0. Luego entramos al bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, pero tenemos que ir de repente haciendo el proceso, ¿no es cierto?, de estos incrementos, ¿no? Y luego verificando, ¿no?, que se cumpla o no la condición. Entonces, eso implica que podemos partir del 1. Puede haber dos formas, uno que corramos 2, 3, de 1 en 1, 4, 5, 6, 7, hasta el valor n que nos pide el usuario, y luego controlamos si cumple esto, que sea impar y que sea división entre 7, ¿no? Lo voy a hacer así de una forma, digamos, mucho más comprensible para que se entienda, ¿no? Porque se puede hacer mucho más corta y aminorada. Entonces, un contador, de repente el i, que comience en 1 y que se va a incrementar en cada proceso, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, que si i, que es el contador, dos condiciones, ¿no es cierto?, que tiene que ser impar. Entonces, si i, ¿no es cierto?, mod, esto dividimos entre 2, ¿no? Divisible entre 2, pues nos dice impar o par. Nos dice impar, ¿no? Entonces, el impar, si i mod, vamos a cambiar entonces, tendría que ser de otra forma. Si, un minutito, vamos a hablar del borrador. Si i mod 2, ¿no? El residuo, si el residuo de la división es igual, en este caso, si pongo igual a 0, sabemos que es par. Y si pongo igual a 1, ya sabemos que es impar, ¿no es cierto? Si es impar, y ahora nos dice AND, ¿cierto? Y a la vez divisible entre 7. Entonces el divisible entre 7 va a ser i mod 7 igual a 0. Ya está más, para asegurarnos más, lo ponemos entre paréntesis, ¿no? Y aquí el bloque de decisión simple. Entonces estoy diciendo que si este valor en consideración es impar y a la vez es divisible entre 7, entonces lo voy a tomar en cuenta en la suma. Y si no cumple eso, entonces no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, al realizar diagrama de flujos, también una recomendación que el estudiante es, siempre hay que hacerlo con lápiz, ¿ya? Lápiz y borrador. He visto algunos exámenes que hacen con lapicero, ¿ya?
realmente equivocarse es grave, ¿no? Uno tiene que borrar. Aquí el consejo es siempre hagan con lápiz y borrador, ¿ya? Creo que ni los más expertos se animarían a hacer así porque uno siempre se le va, ¿no? Para borrar, ¿ya? Muy bien, entonces si cumple estas dos condiciones, entonces lo tomamos en cuenta en la suma y la suma acumulada es, como ya sabemos, suma igual más el i que estoy tomando en cuenta, ¿no es cierto? El valor en consideración. Y luego tengo que incrementar el i, ¿no es cierto? El i lo voy a incrementar y el incremento se hace de la siguiente forma, ¿no? Estamos escribiendo mal ahí. Entonces el incremento se hace de la siguiente forma, como todos ustedes ya saben. Y vuelve por aquí, ¿no? De esa forma. Y si es no, bueno, pero también hay que ver lo siguiente. Hay dos controles que hay que realizar. Otro es hasta valor n. Recordemos que nuestros incrementos tienen que estar hasta el valor n que el usuario ha ingresado, ¿no? Entonces no está bien eso. Solamente estamos con la condición de que si se cumple el criterio, pero tiene que haber otro criterio en términos que si se cumple el valor límite ingresado por el usuario, ¿no? Entonces, para eso hemos visto dos formatos, uno colocarlo al inicio y otro colocarlo al final. A ver, nomás por recordar lo que hemos hecho. Recuerden, aquí teníamos que la condición podemos ponerlo al principio, ¿no? Para las iteraciones, ¿no? Ahora también teníamos otro que podemos poner la condición al final, que si cumple el límite se sale, ¿no? Esto en la situación de que esto sea verdad, o también ponerlo también al último, pero con la condición de que sea falso. O sea, en resumen, nuestro control podemos ponerlo, o la condición, al inicio o bien al final, ¿no? Entonces, de acuerdo al problema, a ver, en nuestro caso, ¿dónde nos convendría colocarlo? Eso hay que darle una pensadita, ¿no? Entonces, aquí estamos comenzando con el contador igual a 1 y aquí estamos incrementando, ¿no? Entonces, en un cierto momento, cuando se cumple esa condición, nos saldríamos, ¿no? Como yo ya he trazado algunas cosas, tal vez para no hacer muchos cambios, lo voy a poner al final aquí, ¿ya? Entonces, eso del límite, entonces borramos. Entonces, si cumple esa condición límite, entonces nos salimos del bucle, ¿no? Entonces digo lo siguiente, que si i, ya, si i, una comparación con n, ahí vamos a ver que si es mayor, menor, y ahorita vamos a definir eso, ¿no? Ya. Entonces, si, aquí voy a agarrar esto. Muy bien, entramos por aquí. Ya. Y viene el bucle, entonces tiene que salirse por aquí. Entonces, ¿cuándo se va a salir? Cuando supere el valor n, ¿no? Entonces, mientras sea, aquí se va a incrementar, hay que analizar esto, ¿no? Nos vamos a tomar nuestro ejemplo y ver para analizar qué le toca, ¿no? Vamos a suponer esto que nos hemos dado de ejemplo, 21. ¿20? ¿No? 20. Si es 20, entonces tiene que entrar y va a hacerse las operaciones y luego aquí va a tomar 21, ¿no? El 21 tiene que seguir tomando en cuenta. Entonces podemos decir menor igual que n, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, no?
Muy bien. Entonces nos salimos con beta y ahora beta es para ya encontrar el resultado, ¿no? ¿Qué nos tiene que reportar? Pues precisamente esto, suma total. Entonces, hallar la sumatoria total de números impares y que sean divisibles entre 7. Entonces diremos aquí lo siguiente. Entonces diremos la suma total es 2 puntos. ¿Y dónde está almacenado? Pues en la variable suma. La variable suma. Entonces, colocamos y ahí está. Y fin del programa, ¿no? Bien, eso sería. ¿Está todo claro? Bien. Entonces, quedamos aquí, queridos estudiantes. Entonces, hoy hemos visto, ¿no? La parte del comando mod, ¿ya? Entonces, que precisamente es un comando muy importante que nos permite definir cuando un número es divisible entre otro número, ¿no? Y lo que encuentra es el residuo que hemos visto. ¿Está bien? En la siguiente clase vamos a estar viendo algunos comanditos más que se utiliza, ¿ya? Y también vamos a estar entrando ya con la programación en el HP Prime, ¿ya? Entonces, para el día lunes todos ya tengan preparado el instalador. A ver, voy a verificar si está habilitado para que lo descarguen. A ver, un segundito. Programación. Ah, sí, está habilitado. Tienen el emulador para los celulares que tienen el sistema operativo Android y también para Windows, ¿no? Tienen los manuales. No sé si le han dado la miradita. A ver, voy a compartir pantalla. Ya, entonces para que ustedes le den una mirada. Entonces, toda mi pantalla les voy a compartir. Ahí está. Entonces, entran aquí y aquí está, ¿no? Entonces, pueden descargar, ¿no? Este es el instalador para lo que hemos dicho, para los celulares. Este es el emulador para el HP Prime, para lo que es Windows, ¿no? Y aquí tienen manuales. Estos son manuales que hemos escogido los mejores de los varios, ¿ya? Entonces ya pueden también darle una mirada, ¿no? Es cuestión de abrirlo. Y esto es algo que vamos a usar en la siguiente clase de fotografías, ¿ya? Entonces ahí tienen los manuales que les sugiero que este fin de semana todos los revisen, ¿ya? Entonces empápense. Realmente son manuales bastante sencillos, fáciles de entender, ¿ya? Entonces, aparte de lo que vamos a hacer nosotros la práctica, ustedes profundicen más con esto, ¿no? Entonces tienen sus propios manuales de uso de la calculadora, eso también. De hecho, lo mejor también es revisar YouTube, ¿no? Basta que pongan tutorial uso celular HP Prime, les va a aparecer unos buenos tutoriales, ¿no? Entonces, esto también denle una mirada y más si profundizan, ¿no? Entonces, aquí está el manual oficial de HP Prime, pero con el enfoque del lenguaje de programación, el PPL, ¿no? Ya, su lenguaje de programación se llama PPL de la HP Prime, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Realmente una maravilla, ¿ya? Entonces, lo que les recomiendo, queridos estudiantes, estudien, profundicen, no por cumplir conmigo, no por cumplir académicamente ni por la nota, sino esto como parte de su formación profesional, ¿ya? Nunca lo vean de una forma, de repente, con más trabajo, no, esto es parte de su formación, ¿no? Como les he dicho la última vez, lo comido y lo aprendido, nadie te quita, eso se queda contigo, ¿no? Entonces, esta es parte de su formación integral como ingenieros civiles, ¿de acuerdo? Entonces, denle una mirada, una leída a todo esto, ¿no? Bien, entonces, quedamos aquí, queridos estudiantes, les agradezco por su atención, tengan un buen fin de semana, un abrazo a la distancia, hasta luego.